Muy buenas tardes tengan y todos y cada uno de ustedes, Iglesia Vida Nueva. Me da mucho gusto el poder verles, el poder saber que estamos aquí, el saber que no somos conscientes, a veces no somos conscientes de la fragilidad de nuestra vida, pero Dios nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí y debemos de agradecer al Señor. A veces no nos damos cuenta de cómo es el que el Señor nos guarda en todo tiempo y en todo momento, y no nos damos cuenta de cómo Él nos lleva en sus manos abrazando. El Señor es bueno, más que bueno, es muy bueno, y yo agradezco a Dios por su vida, por ustedes, por los que no están, porque por las diferentes causas que tengan, pero oramos por ellos. Y en esta tarde vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. No lo vamos a ver todo, pero sí vamos a estudiar el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a ver que hay varios mensajes muy importantes para usted y para mí. Y leer un capítulo, el capítulo de Apocalipsis, un capítulo, es sumamente, déjeme decirle que es difícil, es complicado de entender. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje simbólico, figurativo, y por eso tenemos que ir a los contextos para saber el texto a la luz del Apocalipsis, y espero en Dios que nos dé la sabiduría para entender de lo que vamos a hablar, y a mí que me dé lo que necesito para que podamos nosotros compartir este tema. Así que lo primero que yo quiero hacer en este día es que usted abra su Biblia, se ponga sobre sus pies. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al versículo 20. Esa va a ser este mensaje es la introducción de la serie que vamos a estar viendo en estas próximas 7 semanas que vienen. Es la introducción de lo que vamos a estar viendo, vamos a estar aprendiendo, vamos a estar estudiando, y es lo que yo pido y ruego al Señor de que nos dé su revelación a través de su palabra. Apocalipsis capítulo 1, todo el capítulo 1 vamos a estar leyendo. Amén, ¿lo tenemos? Si quiere leerlo, léalo, si no, sígame con su mirada, van a estar en la pantalla. Y dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tartira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa
que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vino y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, pido y ruego, Señor, nos des revelación a través del Espíritu, Señor. Yo solamente vocero que tu Espíritu Santo, Padre, esté haciendo la obra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Agradezco por la vida de ellos, porque tú tienes un propósito en cada uno de nosotros, Señor. Pido y ruego tu dirección, tu guianza, que el Espíritu Santo nos lleve conforme a tu propósito, a donde tú quieres, Señor, que estemos, que nos preparemos, Señor. Gracias por esta tu iglesia, Vida Novanesa, Señor. Habla tu palabra, habla el evangelio para que transforme vidas, Señor, para que transforme conductas, pero sobre todo, Señor, para que un día podamos estar delante de ti, Señor, y podamos verte. Gracias te doy por ello, en el nombre que es sobre todo nombre de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupa ese lugar, mi hermano. Así que lo primero que yo quiero hacer este día es definir y ayudarle a entender, para poder despejar algunas dudas, qué es el Apocalipsis y qué significa. Porque muchos tienen temor cuando hablamos del Apocalipsis, pero déjeme decirle que no, ¿sí? Apocalipsis viene del griego apocaxis, no sé si esté bien pronunciado, pero es así, que quiere decir un descubrimiento, una revelación o una apertura. Se refiere a algo o alguien que una vez estaba escondido y se está volviendo o se vuelve visible a los ojos. Lo que este libro revela y descubre realmente es a Jesucristo en toda su gloria, verdades acerca de Él y su victoria final, el final de los tiempos, mi hermano. Esta revelación fue dada por Dios, por Jesucristo, y comunicada al apóstol Juan por un ángel, y se enfoca en el regreso y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante entender el libro de Apocalipsis, y sumamente muy difícil, y se lo digo yo, verdaderamente muy difícil de predicar. ¿Por qué? Porque intuye dos temas muy difíciles de manejar. Y todo esto que estoy haciendo yo es que quiero darles una introducción antes de que empecemos nosotros a avanzar en el estudio de las 7 iglesias que vamos a estar viendo una cada semana. Y es difícil de manejar porque intuye 2 cosas. Habla de la profecía y habla de la escatología. La profecía de eventos que van a acontecer, que van a pasar, y la escatología de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, los temas de los tiempos. Y es difícil hablar de esto. Y por eso hablar de esto sin sabiduría, sin dirección del Espíritu Santo, sería muy difícil de entender. Por eso nos hemos puesto en manos de Dios, hemos estado orando y yo pido a Dios que nos ayude a través del Espíritu para que nosotros podamos entender lo que Dios tiene en esta tarde para nosotros. Por lo tanto, no me voy a enfocar en todo el libro del Apocalipsis, sino solamente en el capítulo 2 y en el capítulo 3, donde nos habla de las iglesias, pero nos ayuda a entender un principio básico, nos va a ayudar a entender ese principio básico de la Escritura, del Apocalipsis, que el bien siempre, siempre vence al mal. Esa es la promesa detrás del libro, que Jesucristo venció y vencerá por siempre. ¿Y sabe lo que significa eso, iglesia? ¿Sabe lo que eso tiene de particular? Que nosotros debemos de tener paz y contentamiento, porque esa es una promesa que Dios tiene
para su pueblo y para su iglesia. Lo vamos a ver. Apocalipsis no es un libro en el cual usted debe de vivir temeroso, con miedo. No es un libro para que vivas con temor, porque muchas veces cuando leemos el libro de Apocalipsis, entonces nos da temor por todos los eventos que ahí se manifiestan, que va a haber, que van a pasar. Pero déjeme decirle que no es así, no es así. A través de los tiempos ha habido muchos ministerios, muchas personas que han gastado mucho dinero del pueblo de Dios tratando de explicar los acontecimientos proféticos. Algunos días se van muy extremadamente lejos y de los últimos tiempos también quieren explicarlo, y de cómo será la segunda venida del Señor. No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Nada más la luz que nos da la palabra de Dios, que Jesucristo un día vendrá y cómo vendrá, pero no sabemos cuándo va a venir Él. No sabemos cuándo Él va a venir por ti, por mí, por su iglesia. Por eso es importante que nosotros estemos siempre a cuentas con el Señor. La vida es muy frágil. Ahorita estamos y el día de mañana no estamos. Antes saludé a un vecino y al siguiente día ya no estaba. No nos damos cuenta de esa fragilidad. Pensamos que las cosas no van a pasar. Pero tenemos que estar nosotros bien apercibidos de que tenemos que tener esa relación con Cristo, ¿sí? Entonces, no sabemos cómo van a pasar algunas cosas, como el arrebatamiento de su iglesia. Algunos establecen que será antes de la tribulación, otros que en medio de la tribulación, y otros que al final de la tribulación. No lo sabemos a ciencia cierta. Tenemos algunos conceptos y tenemos algunas posiciones, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos y sí estamos conscientes es de que Jesucristo un día regresará por su iglesia. Yo te pregunto, la iglesia es el cuerpo de Dios. La iglesia son aquellos que genuinamente han creído en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y con todos los defectos que hemos tenido o tenemos y estamos caminando, buscamos a Dios, le pedimos perdón y caminamos. Esa es la iglesia. Si tú no has realmente, genuinamente, no has aceptado a Cristo como tu Señor, no te has rendido, no le has entregado tu vida, déjame decirte que entonces sí debieras de preocuparte. Sí debieras de preocuparte. Pero déjame decirte, para los que hemos creído en nuestro Señor, que el Apocalipsis es proveerle al creyente esperanza. No temor, sino esperanza. Y con esto, con esto que acabo de decir, quiero comunicarles que tú puedas entender el contexto, porque si no entendemos el contexto de lo que vamos a hablar en las próximas semanas, nos vamos a perder. Así que comenzaré diciéndoles, ya expuesto lo anterior, voy a comenzar diciéndoles un poco de contexto, ¿sí? ¿Quién es el autor del libro de Apocalipsis? Que ya lo sabemos. Este libro donde podemos ver la soberanía de Cristo, donde podemos ver a Cristo en todo su esplendor, en toda su majestuosidad. Es un libro de verdad hermoso para los que creemos en Cristo, y tal vez un libro de temor para los que no creen en Él. Pero ¿quién escribe la carta, este libro del Apocalipsis? El autor, que es Juan, se identifica en este libro 4 veces como el autor. La tradición antigua lo identifica de una manera unánime como el apóstol Juan. Lo identifican así. Él escribió el libro el Evangelio de Juan y las 3 epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, así como este libro. ¿Sí? Por ejemplo, testigos importantes del segundo siglo de nuestra era: Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, y muchos de los lectores originales aún estaban vivos en esos tiempos, que habían estado con Justino Mártir, Irineo, y ellos sostienen que Juan es el autor de este libro. Aunque por ahí hay muchos que dicen que no,
y dicen que es otro y las fechas que se escribe son otras, pero no porque no concuerdan con los eventos que pasan. Ahora, es Juan quien escribe este libro del Apocalipsis. Es Juan, el apóstol Juan, el amado Juan. Pero déjame decirte que ya no es Juan el joven, el que fue reclutado por Jesucristo cuando era joven. Cuando él participó y fue testigo del ministerio, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Ya no era ese joven cuando él escribió este libro. Se cree que tenía 90 años, un poco más de edad, cuando él escribe este libro. Juan tenía su residencia, él vivía en la ciudad de Éfeso. Éfeso es lo que actualmente ahora es la ciudad de Turquía, en Europa. Es la ciudad de Turquía. Y déjame decirle que se había desatado en esos tiempos que estaba Juan, se había desatado una gran persecución contra la iglesia cristiana, contra los cristianos. Pero Juan estaba predicando el evangelio, ministrando a los cristianos y visitando las ciudades, llevando el mensaje del evangelio. Y es muy importante que tú entiendas ese contexto, porque entonces de Éfeso, donde él estaba, ¿sí? Ahí estaban gobernando un emperador romano. Y esos romanos desatan una persecución y arrestan durante el reinado del emperador Domiciano al apóstol Pablo, al apóstol Juan. ¿Por qué lo arrestan? Porque estaba predicando el evangelio de Jesucristo. Juan estaba siendo fiel a Dios. Y yo espero que nosotros seamos fieles a Dios, pero lamentablemente no es así. Muchos de nosotros no somos fieles a Dios porque nos inquietan, porque hay intereses por encima de Dios, particulares. Y a Dios lo extralimitamos en un punto. Aquí Juan no le importó. A él no le interesó, ni aún su propia vida. Él predicaba el evangelio. Él predicaba no solo lo que oyó y vio, sino de lo que fue testigo. Y en esa persecución que se desató, arrestaron al apóstol Juan, y no solamente lo arrestaron, sino lo destierran a una isla que se llama Patmos. Una isla seca, rocosa, que daba al suroeste de Éfeso, una isla donde había delincuentes, una isla donde no había nada, seca, árida. Y ahí lo mandaron. A él no le importó, porque él estaba cumpliendo con lo que el Señor le había demandado, que era predicar el evangelio, enseñar, llevar. Era una isla donde había presos y confinados, era un lugar rocoso, solitario, y ahí fue enviado el apóstol Juan. ¿Por qué? Por la proclamación del evangelio. Por la proclamación del evangelio. Yo te pregunto, nosotros ya no tenemos, o entre comillas les digo, no tenemos esa persecución, pero lamentablemente tampoco tenemos las ganas de predicar el evangelio. Yo hace 8 días decía que ahora hay mucho pan para alimentar al cristiano, mucho pan para alimentar al cristiano, por medio de la predicación, de la congregación, por medio de los devocionales, por medio de la televisión, de las redes sociales. Hay mucho pan para alimentar al cristiano, pero déjame decirte que no hay hambre de la palabra de Dios. No hay hambre, no hay necesidad. Las iglesias están a medio llenar. Yo comentaba con unos pastores en la semana y sentía tristeza porque me decía un pastor que su iglesia hay muy poca gente. Hay muy poca gente. Y luego otro también. Y le digo, pues eso está pasando porque realmente no hay hambre. Nos conformamos con el poquito alimento que podemos extraer de alguna parte o de otra, pero no queremos saciarnos de Jesucristo, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva, que purifiquen, que limpien, que nos ayuden. Juan estaba ahí.
Juan estaba ahí. ¿Por qué? Dice el versículo 9, si lo puedes poner. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. A él no le interesó si tenía para comer o no tenía para comer. A él no le interesó si tenía que descansar o no tenía que descansar. A él no le interesó ni aún lo que había de hacer. Él predicaba y no le importó que lo llevaran preso. Hermano, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué ponemos por segundo a Jesucristo? Yo he dicho aquí muchas veces que sí, nuestra prioridad en el cristiano, en la mayoría, es Cristo. Esa es nuestra prioridad. Pero no lo ponemos en primer lugar. Primero atiendo mis causales y después a Cristo. Siendo que si yo primero pongo a Cristo, Él me va a ayudar para que yo pueda dar salida a mis causales. Es importante. Hermano, la vida no la tenemos comprada. En un abrir y cerrar de ojos nos vamos, cualquiera de nosotros. Entonces es importante que nosotros estemos predicando, obedeciendo la palabra de Dios. Lo enviaron ahí por su fidelidad a Cristo, por la fidelidad del Evangelio. Ahí enviaron al apóstol Juan. Y era evidente que estando ahí, él ya no iba a poder continuar predicándoles a las iglesias y a los cristianos. Así es de que Dios, que siempre tiene cuidado, escribe, Juan, una revelación dada por el mismo Dios a Jesucristo para que le envíe y la ministre a esas iglesias, que se entiende que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 92 y 96 de nuestra era. Algunos dicen que fue antes, pero por los hechos históricos no concuerdan. Se cree que este libro, el Apocalipsis, fue escrito en el año 92 al 96 de nuestra era, hermano. Jesucristo, Dios, no es una falacia, es una realidad, es una verdad. Dice ahí el libro, en el versículo, me parece que es el versículo no, es como el 10, ahorita lo checo. Dice, yo estaba en el Espíritu, déjenme lo checo mejor. Sí, yo estaba en el Espíritu en el día de ¿qué? Del Señor, y detrás de mí oí una gran voz como de trompeta. Y si usted lee del versículo 1 al versículo 19, usted va a ver que el día del Señor es el domingo, ¿sí? Y que el apóstol el Juan se encontraba orando y clamando por las iglesias de los cristianos, por las iglesias de los cristianos. Si usted lee del 1 al 19, y él tiene una visión, ya es transportado, él es transportado de este mundo para encontrarse nada más ni nada menos con el Señor Jesucristo. Tiene una experiencia personal con Cristo y el Señor se le revela y dice que él cae como muerto a sus pies. Pero escucha una voz, la voz de Cristo, que le dice, no temas, escribe lo que te voy a decir y envíalo. El Señor siempre preocupado por su iglesia, siempre. Ahora la pregunta que nos debemos hacer es, ¿a quién y por qué escribió estas cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, que dijimos que está situada donde ahora es Turquía? Antes Éfeso, ahora Turquía. Yo creo que Turquía sí lo ubican más o menos. Pero es bien interesante, y quiero hacer este contexto un poco, es bien interesante que en aquella época, y voy a hacer referencia para que entendamos, antes de que Cristo ascendiera al Padre,
antes de que Jesucristo ascendiera al Padre, allí en Hechos 1:8, si gusta ponerlo, Hechos 1:8, vemos que Cristo le dice a los apóstoles, discípulos, creyentes, que cuando viniera y recibieran el Espíritu Santo, ellos les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra de esa época. Pero ¿qué sucedió? Que llega el día del Pentecostés y los cristianos permanecieron en Jerusalén y no siguieron el imperativo, no siguieron la orden dada por Jesucristo, no obedecieron. Él les dijo, me serán testigos, irán a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, y no lo hicieron. ¿Y qué sucede? Que en Hechos 8:1, Hechos capítulo 8:1, vemos que Dios permite una persecución y los cristianos son esparcidos. Desde Jerusalén, donde dijo él y como dijo, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra de aquella época. El Señor permitió esa persecución para que ellos salieran y obedecieran. A veces nosotros no queremos obedecer, pero a veces el Señor, cuando Él disponga, mira que va a hacer las cosas no como tú quieres, sino como Él quiere. Si Él tiene misericordia de nosotros, porque es su misericordia, su amor y su gracia la que nos debe de llevar a obedecer al Señor. No es por lo que pienso, creo o soy, sino por lo que Él es. Así debe ser. Y déjame decirte que hay una gran persecución y entonces ellos salen. Y así llegan ahí a Asia Menor, a Éfeso, donde hay un movimiento muy hermoso, misionero y plantación de iglesias. No solamente había 7 iglesias, había muchas más iglesias, pero iglesias saludables, iglesias fuertes que estaban oyendo la predicación de la palabra y estaban viviendo la predicación de la palabra. Pero veremos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que se les enumeran 7 iglesias con 7 características que veremos, si Dios nos lo permite, durante las próximas 7 semanas, que debemos de estudiar y aprender y reflejarnos en ellas y ver cómo nosotros nos reflejamos en la realidad de esas 7 iglesias. Y son Éfeso, esas son las 7 iglesias, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Recuerden que se había desatado una gran persecución a los cristianos, pero había algunos pastores y algunas iglesias que permanecieron firmes aún contra la persecución y aún en contra de las dificultades que ellas estaban pasando. Sin embargo, había otros líderes que comenzaron a doblarse durante la presión y persecución que tenían. Fue tan fuerte que un día tomaron un pastor de una iglesia, lo martirizaron y lo asesinaron dentro de esa persecución. Y cuando algunos vieron esto, como que dejaron o permitieron o diluyeron el mensaje del evangelio o cambiaron definitivamente el mensaje para ponerle más importancia a lo que hacían que lo que eran. Como muchos ahora cambian el hacer discípulos, y lo digo y muchos se enojarán, cambian el hacer discípulos por hacer dinero. Sacaron a Cristo del trono y comenzaron a colocar a los hombres. Comenzaron a enfocarse en ministerios y programas y cosas, y no en vidas transformadas por la predicación del evangelio. Mira que nada va a cambiar en tu corazón y en tu mente si no es la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te expones a la predicación, el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, pero si tú te alejas, difícilmente lo va a hacer.
Yo cuando estoy en consejería, y te lo digo bien y muchos lo saben, yo siempre les digo, yo no voy a hacer por mis palabras hacerlos cambiar, ni mucho menos, ni por mis consejos, ni por mi experiencia. El que va a cambiar las vidas en la circunstancia, en la condición de lo que estamos pasando, es el evangelio, es la proclamación de la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer que cambie tu vida, porque va a transformar tu corazón, tu mente, a la mente de Cristo, al carácter de Cristo. Pero si tú no te expones a esa palabra, difícilmente va a pasar algo. Es por eso que nosotros tenemos que estar en la proclamación del evangelio, de la palabra. No es cuando yo quiera, como yo quiera, es como el Señor manda en su palabra. No dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbres. Porque a veces nos pareciera que somos más inteligentes que Dios. Y déjame decirte que Cristo no puede ser burlado. Porque Él dijo que edificaría su iglesia y la iglesia le pertenece a Él, no le pertenece al pastor, no le pertenece a las personas, le pertenece al Señor. Y esa es garantía, es algo que nos debe de llenar de gozo y de alegría. Así es que el libro del Apocalipsis no es un libro que debamos de temer, sino un libro donde vamos a ver que hay esperanza para el creyente. Hay esperanza para el creyente, pero también, ojo, hay algo que sí debe haber preocupación. Dice, hay esperanza para el creyente, pero también Él envía juicio para aquellos que se quieren burlar de Él. Aquellos que creen que no pueden obedecer, que no quieren obedecer, no pueden obedecer lo que Él les manda que hagan. A veces pensamos que nos podemos burlar de nuestro Señor Jesucristo. Si somos cristianos, yo hablé hace poco de no ser cristianos superficiales, sino completos, profundos. Si somos cristianos superficiales y crees que te estás burlando del Señor, si tú lo eres, déjame decirte, y no es una amenaza, es lo que dice la palabra, que entonces el Señor va a buscar la manera en que tú le busques. Pero el problema más difícil, el problema que a mí me agobia y me lleva a estar orando, es que probablemente a ti no te interese mucho porque verdaderamente no eres un cristiano genuino. Probablemente eres convencido, pero no convertido. Y ese sí es un problema. Ese sí es un problema. Porque si estás convencido, crees que hay un Dios, crees que Dios es el Señor y crees muchas cosas, pero no hay transformación en tu vida y en tu corazón de buscarle, de tener dependencia de Él, de amarle, de alabarle por lo que Él es hoy y siempre. Así que el Apocalipsis no es un libro que tengamos temor de Él, sino que es esperanza para el creyente. Es un libro para que tú evalúes de esperanza, donde tú debes evaluar tu relación con Cristo. ¿Por qué mi relación con Cristo? Porque el libro de Apocalipsis es un libro donde más cristología, estudio de Cristo tiene, en donde el centro de esta carta, de este libro, es una revelación de Jesucristo y termina con Jesucristo. Inicia con Jesucristo y termina con Jesucristo. Nos muestra a Cristo resucitado, a Cristo glorificado. Vemos la deidad de Cristo, cómo Dios habla de sí mismo, el alfa y el omega. Vemos los mismos atributos de Dios en Jesucristo. Apocalipsis señala al Rey de Reyes, a tu Rey, a mi Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si Jesucristo sea tu Rey, porque si es tu Rey, debe de gobernar tu vida. Y si tú quieres gobernar tu vida, entonces o no es tu Rey o estás haciendo a Cristo a un lado. Tenemos que tener mucho cuidado. Por tanto, yo espero que usted tenga el fundamento con lo poquito que hablamos de lo que vamos, porque esto nos va a servir de lo que vamos a estar estudiando las próximas 7 semanas. Van a estar hermosos, de verdad que va a estar hermoso el mensaje.
Hay ciertamente beneficios y enseñanza para los cristianos de toda época, desde el 2024 y hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Y de verdad yo digo, Señor, sí, amén, vuelve por tu iglesia. La carta a las 7 iglesias del Apocalipsis son un mensaje para toda la iglesia, para todo creyente y en toda época. Notemos y lo expusimos que cuando la presión y la persecución comenzó a llegar, lamentablemente muchos líderes, pastores, cristianos comenzaron a claudicar en su fe y comenzaron a cambiar el mensaje. Y es por eso que Cristo, como dueño de la iglesia, únicamente Él como dueño de la iglesia, ¿sí? A 5 de estas iglesias, de las 7, les llama la atención, les reprende con este libro, les reconoce que están haciendo algunas cosas bien, pero les señala lo que están haciendo mal a 5 de ellas. A una de ellas les ruega que perseveren en el sufrimiento. ¡Wow! ¡Qué difícil, qué fuerte! Que Jesucristo te ruegue que perseveres en el sufrimiento. Muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Yo estoy sufriendo, yo estoy batallando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero si tú te agarras de Cristo, te agarras de Dios y pones todo en manos de Dios, el Señor te ruega que perseveres, porque tiene un propósito, y un propósito que no entendemos. A otra iglesia le dice, yo reconozco que a pesar de las dificultades, persecuciones y necesidad, no has negado mi nombre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Apocalipsis es una joya para el cristiano de hoy. Y en medio de esta serie, tú vas a ver y vas a poder ver que al igual que aquella época y en esta época, estamos viviendo los cristianos momentos difíciles, aún de persecución y momentos muy fuertes. Y es vigente esto contra la iglesia y contra los cristianos. Y es vigente que algunos se atemorizan, otros se preocupan y otros son diferentes. Pero esto va a dar la oportunidad para definir y separar a los que son y a los que no son. Hermanos, es una preocupación que yo tengo, de verdad, te lo expreso. Yo tengo esa preocupación. Que muchas veces pareciéramos que somos cristianos, somos iguales en todo, pero yo no quiero que un día estemos delante de la presencia de Dios y nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre, y esto, y lo otro, y lo otro. Y que nos diga, yo no lo conocí. Porque solamente es a través del Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, puedes tener relación y decirle, Abba Padre, Papito. Y entonces eres obediente a Él. Pero si no tienes esa relación, imagínate como esas 10 vírgenes, eran igualitas en todo eran igualitas. Cómo se comportaban, cómo se conducían, qué hacían. Pero 5 eran prudentes, 5 imprudentes. O sea, 5 no tienen al Espíritu Santo. Y cuando viene el Señor y las deja fuera, Señor, ábrenos. Yo no las conozco. Imagínate, es una preocupación para nosotros. El que los venimos a esta iglesia, no lo creemos, pero no es una falacia. Es la palabra de Dios que lo dice. No lo creemos, pero es una realidad. ¿Dónde estamos? Yo decía, esto va a servir para separar, para ver cómo está mi relación con Cristo. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos parados? ¿Cuál es mi relación con Cristo? ¿Cuál es mi relación? Pero déjame decirte que Cristo tiene el control de todo lo que pasa. Y el mal no vencerá. Y los cristianos genuinos, aún con nuestras deficiencias, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Cristo quiere que seamos perfectos, pero no en la perfección que cree el hombre, sino en la madurez para ser semejantes a Cristo. Cristo es el Señor y dueño de la iglesia y vendrá por ella, pero también vendrá y pasará juicio. Juzgará, pero también gobernará. Ese es nuestro Dios, ese es Cristo. Así que aquí hay un mensaje para mí, para ti
Dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. La mayoría de las personas dice que el ángel de la iglesia es el pastor o el líder. De verdad, este es un misterio. Yo no me voy a atrever a decir que así es. Pero sí, el apóstol Juan mandó este mensaje a un pastor, a un líder, para que se le comunicara a los cristianos, a los creyentes de las iglesias. Y así es por eso que yo tengo, hermano, la responsabilidad de esta iglesia, de que podamos ir al capítulo 2 y 3 y extraer, hacer un exégesis de lo que dice el texto, un estudio profundo para ver el contexto que fue dicho, lo que estaba sucediendo, cómo aplicarlo a estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir. Y usted puede decir, pastor, pero esas 7 iglesias no se parecen a nosotros. No se parecen en nada, ya tienen mucho tiempo que estaban y estuvieron. Y usted verá que cuando estudiemos que son muy similares a la iglesia de hoy, muy similares, porque muchos cristianos hemos perdido nuestro primer amor. Muchos cristianos sufrimos persecución y dificultades. Muchos cristianos necesitamos arrepentirnos. Muchos cristianos hemos permitido y hemos seguido falsos maestros. Un ejemplo, vayan a ver la Iglesia Universal. Han seguido falsos maestros. Nos hemos desviado. Pero los cristianos debemos de perseverar en los momentos difíciles en que nos encontramos, porque hay cristianos también que no son fríos ni calientes, y eso es abominable. Y si tú me dices que era para esas iglesias, déjame decirte que hay mucho de esto en las iglesias actuales. Por eso es importante que nosotros estudiemos. Ese es un mensaje a nosotros. Se los digo bien, amada iglesia. Esta es una serie en la que tú y yo vamos a poder pasar revista en nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos? Evaluarnos el estado de nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación en estos momentos difíciles que probablemente estés pasando, o no tan difíciles como algunos o como otros? ¿Cómo estamos? ¿Estamos siendo atraídos, seducidos por el mundo, por la persecución, por las dificultades? Estas están haciendo que te doblegues, que flaquees. Quiera Dios, y es mi ruego, hermano, que Dios nos halle firmes, fieles cuando Él venga. Pero quiera Dios también, y es mi ruego, que si estamos fallando en algo, y escúchame bien, le pido a Dios que si estamos fallando en algo durante esta serie, el Espíritu Santo nos constriña, nos convenza y nos haga humildes. ¿Humildes para qué? Para que podamos ir al trono de la gracia para pedir perdón. Para pedir perdón. ¿Estás dispuestos a aprender y a seguirle? Y yo quiero cerrar este mensaje de introducción. Quiero cerrar este mensaje de introducción diciéndote que los tiempos son malos, pero hay un mensaje de esperanza basado en lo que dice el libro de Apocalipsis. Habrá persecución, habrá dificultades, pero no temas. Él es el Dios, Él es el soberano, su trono estará en su trono, y entonces habrá juicio y gobernará. Mira lo que dice Apocalipsis. ¿Cómo lo dice de esta manera? Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, Iglesia Vida Nueva Neza, no temas, yo soy el primero, el último, el que vivió y estuvo muerto. Sí, así dice. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Cristo dice, esta es mi iglesia y yo soy dueño de esta iglesia, de las iglesias, y tengo potestad sobre la vida y sobre la muerte, y nada se escapará de mis manos. Por eso te digo, Él es dueño y tiene el control de todo. No lo podemos engañar, no lo podemos burlar. Por más inteligente que tú creas que eres, por más estudioso que tú seas, así tengas doctorado, tengas especialidad, a Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos. Él sabe lo que estás haciendo en todo tiempo y en todo momento. Y hay en este libro, para el creyente, es un libro de esperanza, no de temor. Un libro de esperanza en donde podemos ver la grandeza, la deidad, la majestuosidad de Dios, de Jesucristo, el Alfa y el Omega, el Cordero de Dios, el León de Judá. Hermanos, es un libro hermoso. Y esto debe tener a nosotros paz, esperanza. Debemos estar en paz, pero no te relajes. En esperanza, pero no te confíes. Mantente firme y no te detengas en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. En Cristo estamos seguros en Él. Él es suficiente y Él tiene que decirnos algo durante las próximas 7 semanas. Y yo te pido que hagas un compromiso con Dios para que juntos, como iglesia, como hermanos particularmente, estemos estudiando estos 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Este mensaje, esta serie, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Es un llamado en amor de Cristo, a que juntos hagamos un esfuerzo, que permanezcamos para que aprendamos qué nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Y déjame decirte que va a ser algo hermoso y una enseñanza que nos va a llamar la atención y puede transformar muchas vidas que no han sido transformadas. Esa es una pequeña introducción para que nosotros podamos entender de lo que vamos a hablar en el capítulo 2 y el capítulo 3. Solamente vamos a hablar de las iglesias. Yo les digo, hermanos, haga un compromiso con Dios, que juntos como iglesia, como hermanos, podamos estar viendo la serie de estas 7 próximas semanas, un mensaje a cada iglesia, cada semana. Oremos para que Dios nos permita hacer, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, que nos ilumine a través del Espíritu para que podamos compartirles, pero también ustedes puedan ser receptores de esa palabra que nos fortalece, de esa palabra que nos da vida, de esa palabra que cambia nuestras vidas. Como dice en la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dice en su palabra. Que Dios les bendiga, mis hermanos.